sobre el tema de checas y cárceles del Frente Popular, que yo creo que es un tema... ¿Puedes cerrar si no te importa? Sí, un tema de rabiosa actualidad. Yo no quiero hablar mucho porque realmente han venido a escucharle a él, pero solamente decirles una cosa. Entre las cosas que se hacen en el instituto, ahora mismo estamos haciendo el informe porque la Dirección General de Memoria Histórica quiere poner una gran placa en la plaza, en la Puerta del Sol, recordando los innumerables crímenes, asesinatos y torturas de la Dirección General de Seguridad. Es decir, que estos libros y esta actividad cultural, bueno, pues yo creo que son importantes, porque no tengo que decirles a ustedes que estamos en medio de una batalla cultural donde lo que se debe buscar en la universidad no es el interés de un partido o de otro, sino buscar la verdad histórica. Yo soy historiador y es lo verdaderamente importante, sea la que éste sea y nos guste o no. El trabajo del padre Ismael yo creo que es muy interesante porque él ha trabajado fundamentalmente en los archivos vaticanos, que son unos archivos, si no me equivoco, que nos contará el padre, que los investigadores sobre guerra civil raramente trabajamos sobre ellos y que por tanto yo creo que nos van a dar una luz y una información interesante para ir cada vez completando mejor el puzzle del conocimiento de lo que fue la guerra civil española y sobre todo la represión roja en España. Primero va a hablar mi compañero y amigo Javier Burrieza, luego nos bajaremos allí y el padre hará su presentación. Pues. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos, profesor Togores, amigo, querido padre Ismael de Valillo. Bueno, ustedes saben que una presentación de un libro, pues tiene también sus teloneros, porque presentamos el libro y presentamos al autor. Él nos va a hablar del libro porque es el que más sabe de estas cuestiones, pero yo voy a hablar de él. Debo confesarles que tengo además un profundo convencimiento del papel de la historia y de los historiadores en la sociedad actual, como docentes, como investigadores científicos, como intelectuales, y también creo en el papel que nosotros, los historiadores, yo soy profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, pues debemos desempeñar en lo que se llama vulgarmente o actualmente transferencia de conocimientos, y que antes se denominaba divulgación. El historiador como científico, y esto parece que es algo evidente, debe ser riguroso y responsable. No tiene que estar sometido ni a las modas, ni a las políticas, ni a los pasillos, ni a lo políticamente correcto. El historiador debe tener una profunda vocación de servicio público y mantener también la ilusión, no el apasionamiento, ante lo que hace. El historiador no es un juez, el historiador no se encarga de justificar tampoco, no debe condenar. Su misión es analizar y explicar. Porque lo demás sería pues una manipulación, y las manipulaciones intelectuales no solo carecen de coherencia, sino que son claramente condenables. Naturalmente que los historiadores nos equivocamos, nos corregimos, vamos aprendiendo, revisamos nuestros textos. Todo eso no es lo mismo que contar las cosas según nos convengan. No debe ser aceptado que cada historiador narre su propia historia. Esto no es así. Esta reflexión la puedo hacer con cualquier tema, pero ahora lo hago con el libro que he aceptado presentar. ¿Por qué he aceptado presentar como historiador modernista un libro que se titula Checas y cárceles del Frente Popular, el Gólgota de la Iglesia Católica en la Guerra Civil Española? Pues por varias razones. Primero, porque el autor es un gran colega profesional y un buen amigo, el padre Agustino Fray Ismael de Valillo, y el nacimiento de un libro, como les decía, siempre es una fiesta, es un motivo de alegría. Y en la comunidad de historiadores, pues los temas nos ayudan también a formar equipos, aunque debatamos, maticemos, nos corrijamos. Y en segundo lugar, porque soy historiador de la Iglesia. Y este es un capítulo de la historia de la Iglesia en España, y un importante capítulo de la historia de la Iglesia en España. De paso, ya que acaba de entrar en nuestro obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Martínez Camino, pues le saludamos y le damos las gracias por su presencia. Me parece además un tema de actualidad, aunque hayan pasado casi 90 años, porque la sociedad política del siglo XXI ha convertido la guerra civil en un tema determinante de actualidad. Y me temo que lo va a seguir siendo por lo menos hasta que se produzca el primer centenario de la guerra civil.
Todo problema histórico debe ser tratado de una forma global, completa, con diferentes perspectivas, y este es un libro que ayuda a todo ello. ¿Qué debe de hacer el presentador de un libro? Pues en ningún caso narrarles el libro, sino animarles a la lectura y también animarles a la compra. Tampoco queda feo que les anime a la compra de su libro. En esto Umbral nos ayudó mucho en las presentaciones. Se lo valoramos enormemente. Vengo a hablar de mi libro, decía Umbral. Es que es a lo que venimos a hablar siempre todo. Bueno, pues el autor, piensen ustedes lo que supone hoy editar un libro. Para los autores, algunos somos autores de libros, no nos mueve casi la nómina, para nada, para nada. Pero en un proceso de construcción de un libro, pues hay que hablar también de la editorial, de la producción, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Fray Ismael Arevalillo, es un fraile agustino de la provincia de San Juan de Sagún, de España. Es morador actualmente de la Casa de los Agustinos Filipinos de Valladolid. Ustedes son de Madrid, la mayoría de ustedes, pero si conocen Valladolid, los Agustinos Filipinos es una pieza clave. Es la única casa que permitieron tener abierta de los agustinos después de la exclaustración y la desamortización, porque se dedicaba a formar misioneros para Filipinas. Él nace en un pueblo de Segovia, en la dehesa de Cuéllar. Tiene muy cerca una devoción muy querida para él, que es la Virgen del Henar. Quiero destacar también sus aportaciones intelectuales, culturales, al ámbito y académicas. Él se formó, es doctor en teología, especialidad en historia de la Iglesia por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, desde el Instituto Teológico de San Ildefonso de Toledo. Es licenciado en estudios eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Comillas. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, con 2 másteres en su haber, un máster de Archivística, que importante es esto de los archivos de la Iglesia, y el máster de Doctrina Social de la Iglesia en la Pontificia de Salamanca. Entonces nos encontramos a un hombre joven, a un fraile de 46 años, pues con muchas horas de estudio, de libros, de inquietudes intelectuales, de archivo, de investigación, de producción científica, un hombre de universidad. Fíjense las cantidades de universidades que he hablado, unas de la Iglesia, otras públicas, otras privadas, todos en el mismo horizonte. A mí eso es lo que a mí me parece interesante. Un hombre riguroso, el ser agustino también ayuda a todo esto. Quiero también destacar desde el punto de vista historiográfico su formación en el Instituto Teológico de San Ildefonso, donde ha tenido distintos profesores, distintos obispos historiadores, como el actual secretario de la Conferencia Episcopal, que le enseñó sus relaciones Iglesia-Estado, o el emérito obispo de Albacete, Ángel Fernández Collado, o el que fue el director de su tesis, que no es obispo, es sacerdote en Valladolid, ahora, que es de la Archidiócesis de Toledo, Carlos García Nieto, una gran autoridad en el Cardenal Sancha. Además, Fray Ismael Arevalillo, y lo ha dicho el profesor Togores, formará parte del claustro de profesores del Real Colegio Universitario de María Cristina de San Lorenzo del Escorial, adscrito a esta universidad, San Pablo CEU. Además, ya tiene presentada y solicitada su acreditación como profesor universitario a la agencia de la ANECA, ese sí que es un tribunal que nos condiciona la vida a los historiadores, pero va a ser una resolución positiva en cualquier caso. Al mismo tiempo, junto con una formación muy prolongada, pues también le encontramos en distintos ámbitos pastorales. Yo le conocí precisamente en un ámbito pastoral. Yo le conocí como capellán del Colegio de Lourdes de Valladolid, que es de los Hermanos de la Salle, mi antiguo colegio. Y ahí vi cómo un sacerdote se emplea con los jóvenes adolescentes, cómo le reconocían por la calle, cómo le nombraban, cómo le llamaban la atención, Ismael. Bueno, pues ahí se ve el hombre bregado en contacto con la juventud, como lo hizo también en otros colegios de la Orden de San Agustín, como el Colegio de los Negrales. Nos acompaña el Padre Antonio, querido Padre Antonio, que hasta hace poco tiempo has estado en Valladolid y que te queremos tanto en Valladolid. No es el primer libro de Fray Ismael Arevalillo. Él cuenta con una importante línea de investigación, tampoco única, pero sí determinante,
sobre la guerra civil. No es única, pero se complementa. Su tesis doctoral es sobre la exclaustración y desamortización eclesiástica en la España del siglo XIX, alcance y repercusión en los conventos agustinos. Bueno, pues lo tienen además publicado en la editorial Agustiniana en 2019. Tiene un libro muy interesante, Memoria del pasado, así se destruyó y expolió el patrimonio artístico religioso en España durante la Guerra Civil 1936-1939. Fíjense, son dos momentos, a mí, modernista, pero esto me preocupa mucho. Dos momentos esenciales en la destrucción del patrimonio religioso en España. La exclaustración y la desamortización, terrorífico, una descontextualización de patrimonio mueble, inmueble, archivos, terrible, y la guerra civil. Ustedes vayan, hoy es difícil hablar de Valencia para todo español de bien, ¿no? Pero ustedes vayan a Valencia y se encontrarán con que pueden investigar en un sitio hasta aquí o desde aquí, porque faltan los archivos de bautismos, matrimonios, defunciones, o falta todo el archivo parroquial porque se quemó en determinadas circunstancias. Bueno, de esto también hay que hablar, ¿eh? De esto también hay que hablar, y debemos hablar los historiadores, y de lo que supuso todas estas cuestiones. También ha estudiado mucho, por razón obvia, como especialista en el ámbito de la guerra civil, pues ha estudiado mucho al gran obispo agustino de Teruel, que también tiene tanta relación con su casa de los agustinos filipinos de Valladolid, el beato Anselmo Polanco, y ha publicado sobre el beato Anselmo Polanco. Como les he dicho, no les voy a decir los secretos de este libro, porque además él nos va a indicar. Es un libro prologado, por ejemplo, por un gran especialista en lo que es la documentación de archivo, que es donde los historiadores tenemos que poner las notas de pie de página. Ustedes verán en este libro, yo tenía un jesuita, amigo mío, Luis Fernández Martín, que cuando yo le daba un trabajo, cuando estaba yo empezando en esto de la investigación, empezaba así a mirar el libro y yo decía, madre mía, ¿qué estarás viendo este jesuita de casi 90 años? Y me decía, ¿te estarás viendo cómo me estoy fijando en las notas de pie de página? Ahí se ve al historiador, en las notas de pie de página, cómo está agregado en el archivo, cómo está informado. Es que no tiene por qué inventarse nada, que no es una novela histórica. Y además, cuanto más copiosas son esas notas de pie de página, es que está mejor informado, y el historiador tiene que ser un hombre bien informado. Bueno, pues un hombre muy bien informado en todo esto, que es, por si se me había olvidado decírselo, Vicente Cárcel Ortín, pues hace el prólogo de este libro y nos hace precisamente caer en la cuenta de la cantidad de cosas importantes y de ámbitos, desde la conceptualización de lo que significa una checa, lo que significa la represión en este momento tan crucial y difícil de la historia de España, y lo que va a aportar este libro desde esa documentación del Archivo Apostólico Vaticano, y también desde la documentación del antiguo archivo de la Guerra Civil, el archivo de la memoria, ¿se llama ahora? De la memoria histórica en Salamanca. Todo eso unido a la bibliografía, y todo eso unido al conocimiento de las cosas y a una aplicación y a un análisis equilibrado, pues nos permite tener en las manos pues un libro imprescindible. Así que agradecemos al padre Ismael Arevalillo este estudio serio, concienzudo, sobre el ámbito de las checas en el tiempo de la Guerra Civil, contribuyendo al conocimiento histórico, sin eludir la necesidad de abordar temas que se presentan como comprometidos. Tampoco los historiadores tenemos que huir de lo comprometido. No somos políticos, tenemos la gran suerte de ser historiadores. Por eso les he querido yo hacer esa reflexión del principio, de nuestra misión, yo creo que esencial en estos tiempos en los que en la educación secundaria nos hemos empeñado, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, y en la educación de secundaria, como digo bien, no les digo nada de la universitaria, de ir eliminando las humanidades,
¿Y saben lo que significa un ciudadano que no está formado en humanidades? Pues un ciudadano menos tolerante, un ciudadano menos crítico, por supuesto mucho menos culto y con menos libertad. Eso es lo que debe ser el objetivo, ¿no?, de algunas personas. Para mí ese es el gran drama. Muchas gracias, Ismael. Agradezco esta amistad que tienes también de contar conmigo en esta querida ciudad de Madrid, donde presentamos tu libro. Muchas gracias. Javier, nos bajamos abajo para ver la presentación. Sí, yo creo y dejamos aquí a Fray Ismael solo ante el peligro. Acerco así el micrófono. Sí. Sí. Soy yo. Sí. Hola. Bien. Buenas tardes a todos. Un saludo muy afectuoso y cariñoso para el excelentísimo señor don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Nos honra muchísimo y de manera muy singular a mí con su presencia aquí esta tarde. Saludo para el profesor Togores de esta casa, del CEO, el profesor Javier Murieza de la Universidad de Valladolid y, como no, al hermano Agustino, padre Enrique, rector del Real Centro Universitario María Cristina en Escorial, adscrito a esta casa. A todos ustedes, amigos, hermanos agustinos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en esta presentación que tengo el gusto de brindarles esta tarde. Habitualmente se dice que el historiador es el custodio del tiempo y de la memoria. La memoria que nos conecta con el pasado y con sus acontecimientos, por muy traumáticos que resulten, como es el caso de los que cito yo en este libro. Pero no por eso tienen que dejar de ser recordados, estudiados y difundidos para la comprensión de todos estos hechos y la capacidad, por supuesto, de evitar repetirlos. Este es el caso de la persecución religiosa en España, sin duda un episodio tristísimo de nuestra reciente historia eclesiástica y que sin duda sacó a relucir lo peor de la sociedad española. Ha sido mi deseo profundo y serio y sin duda acompañado por un profundo rigor científico e histórico el que me ha permitido poderles presentar a ustedes esta tarde este nuevo libro, cuya temática la forman, como el título dice, el vejamen sufrido por los cristianos que fueron capturados, encerrados en checas, en cárceles, para ser finalmente martirizados por las llamadas milicias populares. Tristes e injustos sucesos que alcanzaron a casi todas las provincias españolas, como yo cito en el libro, provincia por provincia, investigando provincia por provincia, las checas, las cárceles, los lugares de presidio. Tristes e injustos sucesos, como les digo, que constituyeron una gravísima pesquisa contra los cristianos, que en algunos casos llegaría a ser una auténtica cacería, una auténtica masacre, sobre todo en las regiones del Levante español, Madrid, Lleida, Tarragona, la región manchega, Huesca, donde en la ciudad de Barbastro solamente matarían a más de 800 personas, encabezadas por su obispo el beato Florentino Asensio Barroso. Incluso no respetarían otras etnias, como es el caso de Ceferino Jiménez Maya, conocido como el Pelé, de etnia gitana, perteneciente a la Tercera Orden de San Francisco y que sería martirizado el 9 de agosto de 1936. ¿En qué me he basado? ¿A qué fuentes primarias? Que sin duda lo que da consistencia y fundamento a esta obra yo me he basado. ¿Qué es lo que he estudiado? Sin duda la causa general, la pieza cuarta,
titulada Checas y archivada en el Centro Documental de la Memoria Histórica, es un documento que custodia muchísimos informes y pruebas acerca de la fundación, funcionamiento, emplazamiento y líderes de las checas, así como el lugar donde los asesinos llevaban a cabo sus fusilamientos. Para la elaboración de este tratado he estudiado detenidamente más de 500 expedientes que se custodian en 70 cajas del Centro Documental de la Memoria Histórica. Lógicamente, la causa general no deja de ser un documento controvertido por sus orígenes, pero sin duda de vital importancia para el tema en cuestión. Y eso también me ha llevado a contrastar sus datos con otras fuentes, como han sido los registros civiles. Tal vez lo podemos llamar así, o lo puedo llamar así, mi intransigencia histórico-científica me ha llevado a fundamentar este libro con mayor solidez, aún si cabe, lo cual me ha desplazado al principal archivo eclesiástico de la Iglesia, que es el Archivo Apostólico Vaticano, en el Fondo Nunciatura de Madrid, de la Secretaría de Estado. En esta sección más importante del archivo de la Iglesia Católica es donde he estudiado detenidamente los informes que los prelados españoles remitieron al entonces nuncio Gaetano Cicomiani y que éste envió al secretario de Estado, informándole de todos los desmanes que las milicias populares habían cometido en las diócesis españolas. Estas han sido las dos fuentes inéditas esenciales. Muchísima documentación, muy valiosa, y por supuesto que exige mucha paciencia, mucho rigor científico y sobre todo dedicarse a ello con constancia. ¿Cómo está estructurado el libro Checas y cárceles del Frente Popular? Por lo que respecta al hilo conductor de este volumen, tras el prólogo, como muy bien ha dicho el profesor Javier Gurrieza, realizado por el prestigioso y gran maestro historiador don Vicente Cárcel Ortiz, he dividido el libro en tres partes. La primera, trazo una síntesis histórica del origen de las checas, nacidas al compás del surgimiento del primer estado totalitario de nuestra historia, el Estado soviético, gobernado por el líder de los bolcheviques, Lenin. Este, para afianzar su régimen, impuso un sistema de control y de persecución contra todos sus enemigos, contra los enemigos de la revolución comunista, cuyo lema era: mientras no usemos el terror contra los especuladores, matándolos en el acto, nada sucederá. Este sistema de sometimiento se hizo presente en España, que es la temática que abordo en el segundo capítulo. Fue el general ruso Orlov quien ayudó técnicamente a los izquierdistas en el diseño de las prisiones. En el tercer capítulo, y es sin duda el cuerpo del libro donde me detengo, presento un minucioso y detallado estudio de las checas y cárceles populares, sus líderes, emplazamientos, lugares de martirios, características particulares de cada una de ellas, de todas las que llegaron a existir en cada una de las provincias dominadas por el Frente Popular. Pero aparte de las checas, menciono también otros lugares de presidio: cárceles provinciales, ayuntamientos locales, escuelas, depósitos y sobre todo las iglesias parroquiales, cuando en un pueblo el número de detenidos era muy elevado. No faltan, como no podía ser de otra manera, las conclusiones y las consideraciones finales, el apéndice fotográfico y, por supuesto, el correspondiente índice de nombres que avalan, certifican y sintetizan todo lo que he redactado
y lo que ofrezco a los lectores en todas y en cada una de las páginas de este libro. Las cerca de 800 notas a pie de página creo que son la mejor garantía de la transparencia de lo que he escrito en cada uno de los anversos y reversos de las hojas que componen el libro y que son el espejo que nos muestra el holocausto cristiano nacido del odio y de sentimientos de refinada maldad. Sí que quisiera hablar un poco, porque también les va a ayudar a ustedes a la lectura del libro, reflexionar y hablar del contexto histórico al que yo aludo y en el que se sitúan sin duda los acontecimientos que yo redacto en el libro. El transcurso de la vida de la Iglesia durante los meses de finales de invierno y primavera de 1936, regentados por el Frente Popular, está marcado por unos hechos muy concretos que se prolongarían hasta el final de la contienda militar. Centenares de iglesias vendrían a ser incendiadas, saqueadas, atentadas o afectadas por diversos asaltos, y que yo lo expongo en el libro anterior, Memoria del Pasado. Decenas de sacerdotes serían amenazados, perseguidos, serían obligados a salir de sus parroquias, serían detenidos, expulsados, y sus casas rectorales serían prendidas y saqueadas. El diario ABC, en su edición del 22 de abril de 1936, y que yo recojo en el libro, dice: las órdenes de detención de personas significadas se extienden por toda España. El día 19 de mayo de 1936, el nuncio Monseñor Tedeschini dirigía al ministro de Estado, don Augusto Barcia, una misiva protestando contra lo que venía sucediéndose en las provincias españolas desde febrero, y que yo también cito, y dice así: en infinitas parroquias estos abnegados ministros del altar han sido amenazados de muerte, conminados por incendios, maltratados hasta hacerles la vida imposible y verles en fin desterrados, y todo esto sin la menor defensa por parte de la autoridad. 2 meses antes, el beato Salvio Wismiral Place, obispo mártir de Lérida, escribía al nuncio y le decía su realidad en la diócesis: por aquí, como en todas partes, estamos pasando horas de grandes angustias y fundándose en temores. Hasta el presente podemos decir que donde más han sufrido han sido en los pueblos. Toda esta documentación y las misivas están en la Secretaría, en el Archivo Vaticano. También en algunos municipios y provincias no se podía celebrar el culto libremente. Era perseguido o las autoridades se limitaban a prohibirlo. Estas celebraciones sagradas se celebraban sin ornamentos, con copas y vasos de cristal, platos, bandejas de casa, siguiendo siempre las normas respectivas de los obispos, de los vicarios generales y de los privilegios llegados de Roma. Al tener conocimiento de tal situación, serían también profanados cementerios, sepulturas, pisoteadas las sagradas formas, robado el Santísimo Sacramento desde el interior de los templos, y las milicias harían parodias con todos los ornamentos sagrados. Los religiosos serían objeto principal de la pesquisa. Asaltarían e incautarían sus colegios, sus sanatorios, sus hospitales, repartiéndose todo lo que había dentro, objetos litúrgicos, sábanas, mantas, etc. Y sobre todo, muy importante fue que el Estado alentaría la difusión de propaganda antirreligiosa con el fin de despertar y acrecentar
el odio hacia la Iglesia y hacia todos los fieles. Y el Estado no haría nada. El gobierno de la República, por el contrario, trataría de eliminar la presencia religiosa de la vida civil y de los organismos dependientes, y hacer todo organismos dependientes del Estado. El diario socialista de Madrid publicaba esta excitación en vísperas del inicio de la contienda. No vaciléis, milicianos, en incendiar edificios, cualquiera que pueda ser su valor histórico, porque ello es siempre una cosa más tomada del enemigo. Y el 15 de agosto el diario Solidaridad Obrera de la CNT, que era un sindicato, es anarquista, decía: abajo la Iglesia, y con los subtítulos: el cura, el fraile y el jesuita mandan en España, y la Iglesia sea arrancada de cuajo de nuestro suelo. Sus bienes han de ser expropiados. En fin, una situación tan calamitosa para la Iglesia y para la vida social y política en general, que el conde de Romanones, en el diario El Debate del viernes 17 de julio de 1936, decía: pido a Dios que mañana no estén peor las cosas que hoy. Las dos consignas de la cruel, de la feroz persecución y que activaron la vida de las checas eran las dos. La primera, destruir todo edificio religioso, todo, iglesias, conventos, sanatorios. Y la segunda, aniquilar a los ministros y fieles del Señor. Y ambas se cumplieron con espantosa fidelidad. La primera profanando templos, robándolos, reduciéndolos a polvo, etc., quemando las imágenes en hogueras públicas. Y con odio satánico, los milicianos realizaron la segunda consigna: sacrificar y martirizar a la Iglesia Católica. Para esta labor, ellos encontraron un espacio adecuado. Fueron las checas, con las que cumplieron fielmente sus intereses y propósito. La actividad más frenética de las checas, como relato detalladamente en el libro, tendría lugar durante el verano de 1936 y durante los primeros meses de 1937. Posteriormente sería el Servicio de Información Militar, conocido con el SIN, las siglas del SIN, quien haría esta labor de pesquisa y cuyas prisiones serían conocidas con el nombre de preventorios. Yo aquí en el libro hago una lista muy detallada de los preventorios que existieron y de aquellas provincias donde el SIN tuvo una actividad realmente escalofriante. ¿Cómo actuaban los chequistas? De tal manera, ¿qué pautas, qué metodología tenían? Tal y como expreso en el libro. Cuantiosos testimonios recojo en el texto, y que ustedes podrán leer. Todo partía de una sospecha o de una denuncia que muchas veces era falsa. La demanda salía del Comité Revolucionario Local, al frente del cual estaba una lista de cabecillas, y que en los pueblos de menor densidad demográfica se habían convertido en el ayuntamiento, en los jefes, autoridades locales. Estos elaboraban sus propias listas negras de sospechosos, a la cabeza de las cuales estaba el cura, después el resto. Y a partir de ahí comenzaba la operación. Se apropiaban de edificio público, depósitos, escuelas, iglesias, para encerrar a sus presos y maltratarlo. Muchos testimonios, como reitero, expongo en el libro. Por ejemplo, el informe de un pueblo pequeño de la provincia de Ávila. He querido bajar a los detalles. Lo tenemos en el informe de Candelera, al pueblo de Ávila, cuando dice: en esta localidad
los elementos comunistas constituyeron un comité rojo revolucionario que asumió todos los poderes, destituyó a las autoridades, requisó ganados y efectos, encarceló a todas las gentes que les pareció y realizó fusilamientos. Servicios de espionaje, interrogatorios, acceso a los archivos eclesiásticos, claro, ahí están los nombres de los bautizados, ahí constan muchos datos de interés que dan satisfacción a los objetivos de los chequistas. Y lógicamente, si tú acudes a una fuente fiable, como son los archivos eclesiásticos, pues tendrás gran éxito, o tuvieron gran éxito, en dar con el paradero de sus víctimas y así ir en la dirección correcta. Focalizado el enemigo, comenzaba la operación. Individuos se hacían presentes en casas particulares, en puertas de edificios religiosos, sin el más mínimo respeto, y comenzaba el calvario para la inocente víctima. La indagación y el registro de conventos, de domicilios particulares, múltiples testimonios, podía durar horas, incluso días. Y en esta inspección, en este registro de domicilios de convento, acompañaba la rapiña, el robo, con lo cual a la actividad criminal delictiva iba unida el enriquecimiento ilícito de todos estos autores chequistas de daños morales y personales. Esto explica que en las checas se llegasen a encontrar gran cantidad, montones de objetos valiosos, todos ellos procedentes de las apropiaciones indebidas. Una vez que el enemigo estaba identificado, que se había registrado su casa, se le trasladaba en un coche a la checa, a la prisión. En las grandes ciudades, como es el caso de Madrid, muy importante en los estudios dirigidos por el profesor Bullón de Mendoza, superaron las 350. En Valencia más de un centenar. El traslado a la checa del preso en las ciudades se hacía en coche, pero en los pueblos pequeños o en las poblaciones de menor densidad demográfica se hacía toda una procesión del preso entre la mofa y el escarnio de los vecinos. Ahí tenemos checas, edificios religiosos, el Cine Europa de Madrid, convertido en checa, la celda del colegio del convento Valmayor de Barcelona. Pero junto a estas checas en tierra firme, también encontramos, y relato varios en el libro, los buques prisiones flotantes. El propio nombre lo indica, el buque, el barco, convertido en una prisión flotante. El Cabo Quilates, el Astoimendi, el barco Uruguay, Luis de los Cobos, el vapor Alfonso Pérez, la embarcación Rita Sister, habilitados y convertidos en checas de tal manera que cumpliesen las condiciones requeridas para tal destino. Las checas interiormente estaban muy diseñadas. Tenemos que tener en cuenta que cuando los milicianos entraban en un convento, en una iglesia, en un palacio nobiliario, lo arrasaban todo y hacían incluso obras de remodelación. Tenían sus cocinas, tenían las mazmorras, el apartamento privado del líder. Bueno, ahí tienen ustedes un plano de una checa, la calle Mesón de Paredes, la checa de Mesón de Paredes, de aquí de Madrid, donde vemos que está totalmente distribuido el espacio de tal manera que pudiese funcionar con la mayor eficacia posible. Estas checas estaban lideradas por un cabecilla, por el líder. Líderes serían simpatizantes de Indalecio Prieto, como Agapito García Tadel, el militar de la CNT Francisco del Rosal, miliciano de la CNT, coronel, líder de la columna del Rosal, tremendamente sanguinaria, el comunista y lo tienen Enrique Lister en Madrid,
y el socialista Neila en Cantabria, a que dirigieron todos estos grupos armados y estas brigadas, las brigadas El Amanecer de García Tadel, llamada así porque cometía sus crímenes al amanecer, la Columna del Rosal, los Linces de la República, les tienen ustedes, el grupo de estos personajes vestidos con el mono, ¿no?, con el traje azul, la Columna Juanita Rica, etc. Ahí tienen ustedes checas, la checa de San Bernardo, comunista, de apropiación indebida. Las checas eran tremendamente, expongo en el libro, como les he dicho, fotografías también, Las checas estaban tremendamente controladas, de noche, de día, las milicias hacían guardia las 24 horas, de tal manera que controlaban y registraban muy bien y anotaban en cuaderno todo lo que entraba y salía en la checa. La situación que vivieron estos presos fue realmente espantosa, espantosa. El testimonio de los sacerdotes martirizados es horripilante. Por ejemplo, uno de tantísimos que cito en el libro, el sacerdote don Victoriano Beamud, detenido en la celda, le maltrataron tan horrendamente que hizo como intento de escapar, y entonces siguieron pegándole hasta la puerta de la calle, donde le remataron a tiros. La vida de los reclusos en los barcos prisiones no sería mejor. Tenemos el testimonio donde se plasma el sufrimiento de los obispos de Guadix y Almería, Manuel Medina y Diego Ventaja, una resignación y una fortaleza cristiana ante el sufrimiento. Les hicieron barrer, les escupían, les blasfemaban delante de ellos, pero la resignación y la fortaleza cristiana, cuando uno lee estos testimonios, realmente es edificante hasta más no poder. El trato inhumano, falta de higiene, suciedad, falta de alimento, iba acompañado con la tortura física, que consistía en fuertes palizas y en daños en todas las partes del cuerpo a todos los cristianos, y para ello se sirvieron de todo lo que pudieron: la silla y el collar eléctrico, látigos, cuya correa estaba rematada en bolas de plomo, les clavaban estaquillos en las uñas, les metían en celdas armario donde el preso pasaba horas encorvado, les aplicaban el collar eléctrico con fuertes descargas. Estos eran los suplicios más comunes. A la tortura física se unía también, como relato del libro, la tortura psicológica, que aturdía y enloquecía a las víctimas, y que consistió en acciones como la provocación de desorientación, la falta de comunicación con el exterior y el simulacro de fusilamientos. Y por supuesto, y muy grave, la tortura moral, basada en las violaciones de la pureza de vida que hasta el momento habían profesado tantos religiosos y religiosas. El fin del suplicio era bien claro: que los reos se confesasen cristianos, que apostataran de su fe, y que descubrieran a más cristianos. En el libro son prolíficos los ejemplos de esta clase de castigos y de entereza cristiana. Voy a citar el ocurrido. Solamente voy a citar uno porque lógicamente no me quiero extender tampoco, Ustedes lo pueden leer. El que tuvo lugar en Santander cuando las brigadas del socialista Neila, en febrero de 1937, detuvieron a un niño llamado Miguel, cuyo hermano había sido asesinado un mes anterior. A este joven lo llevaron a Faro, sometiéndole a un simulacro de fusilamiento con el fin de que denunciase a otro hermano suyo que estaba escondido en cualquier sitio de Cantabria.
Como no lo consiguieron, le golpearon tan brutalmente que al volver a la Checa este niño falleció. Su madre fue a verle y al encontrar el cadáver envuelto en sangre de su hijo gritó: «Dios mío, es mi hijo». Y al oírlo, el socialista Neila la dijo: «Ese Dios no existe». Y la abofetó tan brutalmente que la dejó en la escalera sin sentido. Son enriquecedores los testimonios, por ejemplo, del diácono de Junquera, Juan Duarte, mártir y detenido en la cárcel de Adora, Málaga. Muchísimos ejemplos tenemos en el libro. Una vez que era abofeteado, por lo general comparecía ante un tribunal popular que, sin prueba veraz alguna y con la norma de su propio criterio y antojo, dictaba sentencia. En la mayoría de los casos, el fusilamiento. Encontramos fusilamientos comunes, auténticas masacres sanguinarias en todos los sentidos. Pero también encontramos fusilamientos particulares, lo podemos decir así, individuales. En estos fusilamientos comunes es donde mataban cantidad de presos a la vez, en las sacas, asaltando trenes, etc. Destaca, cito como ejemplo, el episodio de los llamados trenes de la muerte del 11 y del 12 de agosto de 1936. El primero en la estación del Mediodía, Atocha, y el segundo en Vallecas, donde mataron a 193 presos que venían de la Catedral de Jaén, que había sido convertida en prisión. En esta matanza moriría el gran obispo beato ya Manuel Basulto, obispo de Jaén. Y los documentos, y no me lo invento yo no me invento nada, están en los documentos. Los documentos mencionan que la masacre del día 11 de agosto estaría protagonizada por un grupo de gente armada, al frente de los cuales estaba una mujer a la que sus milicias, aclamaban con el nombre de la Pasionaria. Esto está en los documentos. Frente a esta manera tumultuosa de crímenes está la forma individual o menos tumultuosa. Una vez que el tribunal había dictado su sentencia a la muerte, los asesinos, los encargados de los fusilamientos, invitaban a la víctima a dar un paseo en un coche. Sería el último paseo de su vida porque se dirigían de la Checa al lugar del crimen. Invitaban a darles un paseo. Llegados al lugar del suplicio, normalmente lejos de sus domicilios, a las afueras, tapias, cementerios, cunetas, para no dejar rastros del autodía, tenía lugar el martirio, el suplicio, dejando la mayoría de las veces los cadáveres al aire libre. Como ejemplos muy destacados y muy bellos desde el punto de vista de edificación cristiana, tenemos el del beato florentino Asensio Barroso, administrador apostólico con carácter episcopal de Barbastro, consagrado obispo en nuestra en nuestra ciudad de Valladolid, por Remigio Landásegui, otro gran arzobispo. Valga como introducción a su martirio, antes de rematarlo, le castraron. El médico que hizo esta operación fue con los testículos envueltos en un papel a la cantina, mofándose de esta operación, y después lo llevaron al cementerio, le cortaron varias arterias y lo tiraron a la fosa con otros muertos, y allí moriría. Sin duda, no solamente nos dicen los testimonios que fue un grandísimo pastor en el escaso tiempo que gobernó su diócesis, fue sin duda un ejemplo de fortaleza cristiana admirable. Yo recojo aquí una serie de documentos, citando libros, por supuesto, que también han hecho alusión a él. Para concluir, tengo que decir que
esta crueldad fue de tal magnitud que en la historiografía posterior este hecho no ha pasado tampoco desapercibido, pues en toda la historia universal no hay ni un solo precedente, ni uno solo, ni tan siquiera en las persecuciones romanas, del sacrificio tan sangriento en poco más de un semestre. 12 obispos y uno, el administrador apostólico, Juan de Dios Ponce, no tenía carácter episcopal, 4.000 sacerdotes y un sinfín de fieles. El historiador británico e hispanista Hugh Thomas destaca el extremismo de esta persecución, no comparable, según él, con ninguna de otros periodos sangrientos de la historia, sobre todo de Europa occidental. Como conclusión, ¿qué nos puede quedar de esto? Por lo primero, no olvidar a nuestros mártires. Ese ha sido mi objetivo y es mi propósito. Esta historia tan rica y tan profunda de fe, que forma parte de nuestra tradición, de nuestra vivencia más profunda, más hermosa, a no echarla en el olvido, a sacarla a la luz, a darle a conocer, que la memoria de los mártires permanezca viva ante la tergiversación de algunos episodios de la historia. Tienen ustedes los obispos mártires: Guadalajara, Ciudad Real, Almería, Guadix, Anselmo Agustino, Fray Anselmo, Teruel Albarracín, Lérida, Barbastro, etc. La lucidez nos tiene que ayudar en todo momento a discernir entre lo que es justo y bueno, entre persecución religiosa y represión. Y en segundo lugar, los mártires, obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y fieles laicos del Señor, su vida y su testimonio son para nuestra Iglesia, para nuestra sociedad, sin duda, y creo yo que amenazada por la noche religiosa y tal vez cultural que vivimos, un caudal de alegría y de esperanza. Termino con el testimonio del hermano agustino Fray Anselmo Polanco Fontecha, obispo de Teruel. Dice así: estando el señor obispo de Teruel en el presidio, el señor obispo de Teruel, Fray Anselmo Polanco, agustino, no se quitó el hábito agustiniano en todo el trayecto, ni durante su estancia en el penal de San Miguel de los Reyes, Valencia. Al final, obligado, se puso de seglar, se tuvo que vestir de seglar al salir de Valencia para Barcelona. Un miliciano audaz se acercó al señor obispo y, apuntando a la cruz pectoral con el dedo, le dijo: ¿a cuántos habrás matado tú con esto y con ese? A lo que Fray Anselmo le contestó: no, hijo, no, él no mata, da vida. Buenas tardes y muchas gracias. Enhorabuena. Tenemos un poco de tiempo porque tienen que salir aquí como muy tarde a las 8:20 porque vuelven a Valladolid. Con lo cual, yo creo que preparar una pregunta o para firmar algún libro. Podemos hacer cualquiera de las cosas. Si les parece, si hay alguna pregunta, si son pocas, la podemos hacer, y si no, le dejamos que dediquen los libros. Saben ustedes, cuando los hijos venden los libros de los padres, los libros dedicados valen €1 más. Con lo cual es recomendable aprovechar para dejar una herencia de sustancias a nuestros hijos, si se compra el libro, que lo dedique el autor. Pues ¿hay alguna pregunta? Solo preguntar si el archivo histórico de la memoria histórica está digitalizado y luego si hay peligro de que sea destruido. O sea, tanto si está digitalizado como si no. Sí, efectivamente, el archivo está digitalizado, la causa general, lo cual a mí pues me ha agilizado también mucho el trabajo,
pero ya le digo, como dije en la introducción, es un documento controvertido, ¿eh? Por eso hay que citarlo, hay que contrastar los datos, pero sin duda es una fuente de primerísimo orden. ¿Peligro de que sea destruido? Esperemos que no, no lo sé, pero yo creo que no. Yo creo que más está publicado, ¿verdad? Sí, prácticamente está digitalizado. No, y yo creo que la causa general además está, es difícil de encontrar, pero está publicada, está publicada en muchos tomos. Por favor. ¿Por qué controvertido la causa general? Por la siguiente razón, dejemos al margen terminología que quizás en aquella época tenía sentido y hay que entenderla lógicamente en el contexto en el que se sitúa la redacción de la causa, y todas palabras sospechosas, hoy podríamos decir, yo las he entrecomillado y he puesto su correspondiente nota a pie de página, pero sí de controvertido respecto de la información que nos ofrece. Vuelvo al tema. Entonces, yo he querido hacer esta salvedad o salvaguardar esta nota que yo he hecho de ser controvertido, sobre todo con muchas aclaraciones y notas a pie de página, que es la única solución. Y sí que os digo que si estudiéis para cualquier cosa la causa general, por favor no nos quedemos nunca en ella, Hay que ir a contrastarlo, sobre todo con los registros civiles. En el caso de martirios, bueno, en el caso de fallecidos en general, archivos eclesiásticos, normalmente los informes enviados a la Nunciatura y luego al Vaticano, algunos se suelen encontrar también en los archivos eclesiásticos, etc. Sí, yo quiero redundar lo de por qué es controvertido la causa general. Yo tengo el tomo de la causa general, que está publicado en inglés también, son solo las ediciones, y me parece muy claro, además tiene un montón de fotografías, datos. Sí. A mí lo que me sorprende es que todo esto, que por supuesto estoy al tanto de ello, y que ya se conoce desde hace mucho tiempo, y que curiosamente no se halló, parece lo suficiente en la época de Franco, porque con el libro de Félix Schleyer se debería haber sabido mucho más y tal. Lo podemos hacer sordos, la sociedad entera puede hacer oídos sordos, mirar por otra parte, y el Partido Socialista tenía su propia checa, las juventudes socialistas tenían su propia checa. Es absolutamente horripilante lo que pasó. ¿Y qué ocurrió? Cuando después de la Primera Guerra Civil y hay 30.000 condenas a muerte, de las cuales se cumplen 15.000, las otras 15.000 se conmutan por cadena perpetua y cadena perpetua. En los años 40, bajo la terrible dictadura de Franco, significaba 5 años de cárcel. Y 5 años de cárcel, así, nadie pasaba más de 5 años en la cárcel. Y todo esto parece que pasa desapercibido por completo en nuestra sociedad, como parece que estamos en una sociedad que no quiere saber simplemente. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Para eso estamos los historiadores de la Iglesia, para sacar a relucir la verdad siempre con criterios históricos claros y científicamente demostrados, y evidentemente los tiempos no son propicios, tal vez no sean propicios para hablar ni para publicar esto, pero yo me siento muy libre. Yo, como les he dicho, esto está fundado en 800 notas a pie de página, no me invento nada, está documentado y por tanto yo me siento muy libre. Faltaba más, que me coarten la libertad de expresión, pues ahí, hasta ahí podíamos llegar. Y por supuesto la libertad de ser un investigador, ¿no? Si me permiten que haga un solo comentario, la España de Franco quiso pasar página, porque la guerra civil española no podía durar eternamente. Entonces es verdad que hubo muchas condenas de muerte, muchas penas de cárcel, pero el régimen franquista fue constantemente haciendo indultos para sacar a la gente de la cárcel, porque no se podía prolongar 100 años la guerra civil, porque al final acabó una guerra entre hermanos, donde hay una parte desde mi criterio acertada y otra equivocada, pero precisamente por eso el régimen de Franco, digamos, levantó la mano, porque no se podía estar eternamente con rencor. Los que somos más viejos, que somos la mayoría, nos acordaremos que en nuestra casa nadie hablaba de la guerra civil. Era una cosa que había pasado y que, bueno, era triste, porque muchos tenían, en mi casa había casi todos el Bando Nacional, pero alguno republicano, y era una parte que, digamos, que había que pasar página. Bueno, si les parece, para acabar, darles otra vez las gracias, recordarles que esta es su casa para todo lo que necesiten, en lo que está en mi mano me tienen a su disposición. Y ya les digo, el objetivo es que ahora compren el libro y Fray Ismael se lo dedique. Muchas gracias y buenas noches.